Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer diálogo entre creadores culturales del programa de becas Leonardo de la Fundación BBVA. Este acto inicia un ciclo que forma parte de la actividad central de la Red Leonardo, entendida no solo como la suma de sus integrantes, ya más de 600 investigadores y creadores culturales de excelencia, sino también como los nodos o nexos de unión que se forman entre ellos. Las becas Leonardo hacen posibles proyectos individuales, pero es el resultado colectivo de estos esfuerzos el que realmente hace avanzar cada una de las áreas que componen las becas y lo que contribuye a aumentar el conocimiento. El programa Leonardo contempla las principales áreas de la investigación científica y la creación cultural, y después de 9 ediciones, se puede decir que tener una beca Leonardo es un marcador que permite identificar talento innovador. En creación literaria, sin duda, es así. Un ámbito cultural en el que las becas Leonardo son un programa de referencia y, de manera recíproca, para las becas Leonardo la creación literaria se ha convertido ya en un área emblemática. Es por ello que en la convocatoria más reciente, la de 2022, la Fundación BBVA quiso lanzar un mensaje claro de apoyo a este área de la creación, concediendo un total de 12 becas para otros tantos proyectos que se encuentran ya en sus primeras fases. Varios de ellos, seguro, se convertirán en poco tiempo en obras de recorrido entre crítica y público, como lo son las de los dos protagonistas de la jornada de hoy. Najat El Hakmi publicó en 2004 su primer texto autobiográfico, Jo també soc catalana, que podríamos traducir al castellano como Yo también soy catalana, un título que creo que resume algunas de las ideas que suelen sobrevolar sus escritos, el sentido de pertenencia, la identidad, el arraigo. La beca Leonardo le permitió escribir El lunes nos querrán, con la que, entre muchos otros reconocimientos, ganó en 2020 el Premio Nadal y que toca esos conceptos mencionados. Sergio del Molino, al igual que Najat, es escritor y periodista, con una trayectoria reconocida en ambos mundos. El ensayo ficción, si me permiten retorcer así los géneros, ha sido una de las señas de identidad de casi toda su obra, como mínimo desde La España vacía en 2016. De hecho, el libro que ha escrito gracias a la beca Leonardo es Un tal González, la biografía novelada o novela biográfica sobre la figura del expresidente del Gobierno, Felipe González. No voy a hacer yo más cábalas sobre estos elementos que se entrecruzan o géneros que se solapan. Vamos ya a conocer de boca de los autores que hoy intervienen cómo se componen esas piezas que conforman, como un puzzle, el relato narrativo. Najat, Sergio, los próximos 45 minutos son vuestros. Muchas gracias. Najat, Empezamos. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Va a ser una conversación autogestionada y nos vamos a ir. Hablamos de una cosa que, aunque no lo parezca, no es algo que nos suelen preguntar mucho, que es sobre nuestro propio proceso de creación. Aunque parezca raro, pero a los escritores nos preguntan sobre cualquier cosa menos sobre cómo escribimos nuestros libros, ¿no? Bueno, a ti igual te ocurre un poco menos, pero a mí me preguntan... Nos preguntan, pero por hábitos. O sea, ¿escribes por la mañana o por la noche? ¿Haces en ordenador o a boli? Hubo hace unos años, me propusieron hacer un taller especial de escritura que consistía en que alguien que se apuntaba y pagaba un dinero, y me imagino que no poco además, me seguía durante el proceso de creación de un libro. Y seguir era estar a mi lado, ¿no? Y ver cómo hacía el libro. Y yo me negué, digo, ¿qué va a hacer este pobre hombre? Se va a sentar a mi lado mientras estoy yo ahí en pijama escribiendo, dándole la tecla y diciéndome, ¿y este adjetivo por qué lo has escrito? ¿Y por qué ahora lo borras? ¿Y por qué? O sea, no tenía ningún sentido, ¿no? Creo que te preguntan un anecdotario que para mí es irrelevante, pero es verdad que sobre el proceso de creación se habla poco, ¿no? Se habla muy poco porque lo que interesa tiene mucho más que ver con el imaginario romántico del escritor, de cómo haces, en fin, cuáles son tus hábitos, un poco yo creo que intentando contagiarse de eso, creyendo que lo accesorio es lo fundamental, y nunca se habla, casi nunca se habla de los procesos mentales que ocurren aquí dentro, que no tienen una plasmación iconográfica, que solo ocurren dentro y que tienen que ver con tus reflexiones sobre la creación de cómo llegas a los libros, ¿no? y cómo se van haciendo. Sí.
Tienes más suerte que yo, porque a mí no me preguntan si escribo por la mañana o por la tarde. ¿No te preguntan eso, no? No, me preguntan qué te parece la situación del Sáhara Occidental. Y de hecho, al cabo de un rato se acuerdan de que soy escritora. No sé si es suerte, igual yo preferiría hablar de Sáhara. No, yo puedo... No, de Sáhara no he hablado porque tengo la manía de querer entender muy bien las cosas antes de poder opinar, aunque no puede no parecer en algunos momentos, pero la cuestión de fondo de todo esto es que, claro, nosotros tenemos el proceso de la creación literaria y luego tenemos los temas, ¿no? A mí, desde que me empezaron a preguntar por los temas de los que hablaba, siempre me ha resultado como extraño tener yo como escritora decir de qué temas estoy hablando. Lo he hecho mucho desde que empecé a publicar, porque no puedes salir, no sé, a hacer una entrevista o hablar con un editor sin explicar sobre cuál es el tema del que te estás ocupando. Pero es muy difícil realmente desde la posición de quien escribe acertar en la descripción de lo que tú realmente estás haciendo. A mí siempre me ha costado mucho hablar de lo que en realidad... Prefiero que lo hagan otros. O sea, yo creo que los mejores para decir que es un libro y que deja de ser son otros. Bueno, no, a veces mejor que... a veces... Pero cuando los temas que tratas tienen mucho que ver con tu realidad o con la realidad próxima que has vivido, siempre es más fácil caer en esa tendencia a pedirte de algún modo que seas como representante de esa realidad, ¿no? Que des cuenta y que des explicaciones sobre ese contexto, sin tener en cuenta que tú eres una persona concreta que le ha tocado vivir esas circunstancias y que desde esas circunstancias escribes, que es exactamente lo que hace cualquier escritor y lo que ha hecho cualquier escritor a lo largo de toda la historia de la literatura, yo creo. Sí, Nayad, es que yo creo que tú has tenido que luchar con unos elementos con los que yo creo que otros, entre los que me incluyo, no hemos tenido que luchar. Y es dejar claro algo evidente, y es que los escritores no somos portavoces de nadie, solo somos portavoces de nosotros mismos, ¿no? Y que nuestra experiencia es asimilable por parte del lector y generalizable en la medida en la que es una experiencia humana y literaturizable y con la que te puedes identificar, pero que no eres el portavoz ni de un movimiento, ni de un colectivo, ni de una etnia, ni de nada. Sencillamente estás volcando tu experiencia de una forma más o menos ficticia, más o menos no ficticia, más o menos disimulada, más o menos fantasiosa, pero estás hablando de ti mismo, estás hablando de tu mundo, de tus preocupaciones, de lo que te rodea, y que la literatura que tú haces, si tiene una capacidad si tiene un poder de identificación con el lector, es precisamente porque es individual, porque es la expresión individual de alguien. No intentas recoger la experiencia de una época, ni de una nación, ni de un colectivo, ni de nada, ¿no? Y creo que a mí eso se me presupone, y creo que tú, Nayad, has tenido que luchar contra eso, o has tenido que luchar contra ese prejuicio en algún momento, ¿no? Bueno, yo he tenido que luchar para intentar ser lo que quería ser de pequeña, claro, que era una escritora normal. Esto de normal, no sé, claro, no sabía muy bien lo que quería decir. Pero creo que se te ha puesto encima esa medida de que tienes que salvar el mundo, ¿no? No, tengo que representar, sobre todo, y tengo que encajar dentro de toda una construcción que se hace de las personas que procedemos de una determinada, de un determinado lugar, o no sé, toda una serie de cosas que a mí me ha resultado siempre muy difícil entender qué se esperaba de mí, ¿no? Yo creo que buena parte digamos que del proceso de intentar conservar esa libertad a la hora de crear es precisamente
no, o sea, neutralizar esas voces que te decían, tú tienes que escribir sobre esto, tú estás representando toda esta realidad, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver también, primero, con la forma en que se leen los libros ahora mismo, que yo creo que es distinta de la forma en que se leían en otras épocas, y con esa, no sé, atención que se le da muy grande al tema, al elemento autobiográfico, ¿no? O al elemento más o menos real, de verdad, que pueda haber en un texto, ¿no? Eso para mí siempre ha resultado muy extraño, porque cuando todo, de un modo u otro, es autobiográfico. Pero si resulta que tú tienes la misma procedencia que el personaje del que estás escribiendo, o eres mujer, o sea, si eres mujer, ya todo lo que escribes tiene que ser autobiográfico. Por el simple hecho de ser mujer, si tienes una voz que también es la de un personaje femenino, también, o sea, es que eres tú, ¿no? No puede haber... Y esa es realmente, eso es lo que demuestra que la situación, digamos, de la igualdad a la hora de leernos, bueno, todavía no existe y todavía estamos muy condicionados. Si alguien te lee a ti, bueno, en tu caso, digamos que juegas mucho con yo ese juego al elemento equívoco, juego al equívoco. Yo hago trampas con eso, sin ninguna duda. Juego a confundir autor y narrador de una forma deliberada, teniendo en cuenta ese contexto, teniendo en cuenta que hay unas expectativas que intentan confundir y una forma de leer muy contemporánea, como tú bien has dicho, que juega a intentar averiguar qué hay de real, qué hay de autobiográfico en lo que se cuenta. Yo en ese momento desactivo esa lectura presentándome de una forma totalmente a las claras, ¿no? Diciendo, bueno, puedes confundir al autor y el narrador, me da igual, no me importa. Creo que el juego literario va por otro sitio, no creo que sea especialmente interesante que yo me camufle o que yo intente ocultarte lo que hay de autobiográfico en el libro, porque realmente todo es autobiográfico. Yo parto de la convicción de que toda literatura es autobiográfica, toda. Cuando Tolkien, Lovecraft, todo es autobiográfico. O sea, creo que la gran aportación que ha dado el psicoanálisis a la cultura es descubrirnos eso. O sea, el psicoanálisis probablemente en términos terapéuticos y en términos psicológicos e incluso psiquiátricos ha sido un desastre. Creo que ha provocado verdaderas catástrofes en muchas personas, en miles de personas, y ha sido una de las peores cosas que le han podido ocurrir al ser humano para intentar comprenderse a sí mismo y en términos clínicos, pero nos ofrece una herramienta, el psicoanálisis sí. Eso luego podemos hablar, si quieres, de la memoria y de todo lo que conlleva. Pero como método de análisis literario... Me interesa que digas que es lo peor. O sea, sí, el psicoanálisis es algo terrible. Está Hitler y luego Freud. Están las dos grandes lácaras del siglo XX. Ahora lo desarrollo. Pero como herramienta de análisis literario es infalible, es maravillosa. O sea, acierta el psicoanálisis como método de crítica literaria y como método de lectura es infalible. Efectivamente, creo que nos ha descubierto el psicoanálisis que hay una pulsión autobiográfica dentro de toda la gran literatura y que realmente las lecturas autobiográficas no van desencaminadas. Pero las lecturas autobiográficas siempre que no sean morbosas y planas. Es decir, leer intentando averiguar qué puede haber de autobiográfico en una novela, qué puede haber de una forma muy banal y muy plana en la trama, no tiene ningún sentido. Quiero decir que no lleva a ningún sitio. Lo interesante es saber cómo proyecta el autor su mundo dentro de la obra. Y en ese sentido me parece que es irrelevante
que esté escondido o que esté descubierto. O sea, que yo me muestre como un Sergio del Molino en mis obras o construya un personaje aparte con otro nombre y otro mundo en el cual también me sirve para proyectar lo que a mí me interesa y lo que a mí me obsesiona, ¿no? Porque todo al final es autobiográfico y eso quiere decir que todo es una construcción. Que todo es una construcción literaria. O sea, van unidos. Parece una paradoja y parece una construcción, pero no lo es. O sea, el escritor lo que hace es, en términos muy generales, luego podemos discutir, en Nayar me discutirá mucho todo esto, podemos discutir, porque cada persona, cada escritor lo lleva a su terreno, pero el escritor básicamente lo que hace es todo su mundo de percepción y todo su mundo, toda su vida, su experiencia, todo lo que percibe, lo vuelca en su obra, lo trabaja en su obra y al trabajarlo construye unos mundos de ficción. Y la ficción, la ficción es el relato en sí mismo. O sea, todo lo que tiene que ver con tu memoria, con los personajes que te rodean, con todas las historias que te interesan y con todas tus obsesiones, al volcarlo en una estructura narrativa se convierte en ficción. Es una ficción, quiero decir, es una construcción consciente, racional y meditada. Quiero decir, no es algo que estás sublimando de una forma mágica, sino que estás construyendo. Y en ese sentido, tú mismo y todo tu mundo alrededor se convierte en una ficción. Ya no es la realidad misma que estás trabajando, sino otra cosa que has construido ahí, ¿no? Y que has levantado. Con lo cual hay una tensión que es muy difícil de resolver y una paradoja que es muy difícil de resolver y de entender entre la experiencia autobiográfica del propio escritor y la construcción que hace para poder contarlo, ¿no? para poder traducir toda esa experiencia. Y lo interesante, leyendo a cada cual, es entender o percibir en qué medida hay un rastro de verdad en esa obra. Es decir, yo percibo, a mí me interesan mucho como lector los escritores que transmiten una verdad literaria, una verdad ontológica en lo que hacen. Y eso solo se ve en escritores que han sublimado su experiencia, que han trabajado su propia experiencia y que percibes de una forma quizá intuitiva, muy poco racional, muy difícil de desmenuzar, percibes que hay algo de verdad, algo que le importa, que te está contando algo que tiene que ver con su vida, aunque no tenga nada que ver, aunque esté alejado de su vida. Y creo que en tu obra también lo que interesa, o sea, salvando esa lectura absolutamente banal y circunstancial y coyuntural y probablemente grosera, que tiene que ver con voy a ver cómo me cuenta, cómo Nayat El Hachmi, escritora de origen marroquí, española, catalana, que parece representativa de una determinada generación y de un determinado grupo, cómo sublima sus experiencias. Me parece que es mucho más interesante leerte viendo que hay de verdad en eso. Y la verdad creo que es algo mucho más sutil, mucho más profundo y que tiene que ver con un sustrato autobiográfico, pero que no está a la vista, no está a la vista en ningún momento. Tú pareces tenerlo muy claro, yo no tanto. Por cierto, que sobre las, digamos, lecturas, comentarios, preguntas bastante osados que me han llegado a hacer sobre mi obra, podría escribir de hecho un libro entero. Sería muy interesante, además. Sí, del tipo, pero esto que pasa en la página 87, ¿realmente te ha pasado a ti, de verdad? Pero ¿qué tanto por ciento dirías que es autobiográfico? Esa es una pregunta maravillosa, esa me la han hecho muchas veces, sobre todo como, a ver, yo sí que hago literatura autobiográfica, entonces, pero claro, siempre aviso de que estoy jugando, ¿no? Y dice, ¿qué tanto por ciento? Y yo respondo siempre con porcentajes exactos. Digo, mira, ¿sí? Hay un 77,3% de realidad y el resto es ficción. O sea, está tasado, está medido, lo puedes medir página a página, ¿no? O sea, No, lo peor, en mi caso, a ver, la situación es más compleja por varios elementos. Primero, porque yo, es verdad que parto de un mundo que conozco, pero tengo la vocación y la intención de representar
una determinada realidad. No es que no quiera representar una... O sea, soy escritora y trabajo con el lenguaje y trabajo con el texto y en algún momento supongo que se verá esa verdad de la que tú hablas que estará, pues no sé, que yo creo que es algo que se ve después en la obra de cualquier escritor, la verdad más profunda que hay en una obra, pero o sea, yo necesito representar una realidad muy concreta y un mundo muy concreto porque, entre otras cosas, primero, a mí me ha supuesto una escisión muy dolorosa el hecho de haber vivido dos realidades contrapuestas que parecía que estaban como muy separadas por una frontera, ¿no? Y no es España-Marruecos o Cataluña-Marruecos, es el mundo de los libros, el mundo de la lectura, del acceso al conocimiento, de la educación, y el mundo tan distinto de mi familia, de mi pueblo, del lugar del que yo vengo, que para empezar se expresa en otra lengua distinta, que es el rifeño, amazic, y que además, bueno, parece que hay como una separación. Y esa separación la he vivido desde siempre como algo muy doloroso, ¿no? Como que me partía por la mitad y yo necesitaba bueno, juntar esas dos piezas tan importantes de lo que soy, porque forman parte de mí. Y entonces la escritura realmente ha acabado siendo un instrumento bueno, que me ha permitido hacer recoser esa frontera y borrar esa frontera y hacer como... entonces, claro, ahí no puedo escaparme de la realidad, porque es una realidad que a mí me resulta conflictiva, es una realidad que me resulta dolorosa. No puedo escapar de la realidad que supuso una frontera todavía anterior a la que estaba hablando ahora, que es la frontera que yo percibí desde muy pequeñita entre el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres, porque crecí en una sociedad donde había una segregación por sexos muy rígida realmente, ¿no? Entonces, todas esas fronteras, toda esa sensación de estar como accediendo a pedacitos de mundo que en muchos casos además están en conflicto o están contrapuestos, a mí me ha generado mucho malestar. Entonces, escribir y representar esa realidad realmente ha sido una forma de intentar sanar esas heridas, ¿no? Claro, ahí no sé cuánto de sublimación hay, porque si yo quiero, por ejemplo, en novelas como Madre, leche y miel, representar lo que fueron las vidas de mujeres como mis abuelas o como mi madre, por mucho que las intente, digamos, elevar de lo que es la realidad, una realidad que además tampoco yo conozco de primera mano, con lo cual yo tengo que ahí imaginar mucho, poner mucho de mi parte, pero hay algo que me fascina muchísimo porque muchas veces yo tengo la sensación de estar inventando muchos elementos que están en las novelas. Y luego, el otro día me pasó con mi madre, porque además esos dos mundos de los que hablaba es el mundo de escrito, pero el mundo de la oralidad, de la lengua de las mujeres, porque es una literatura oral, porque no es una lengua escrita el rifeño, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, hay un movimiento, pero no hay un corpus textual, nadie se forma literariamente ¿sabes? No hay, realmente es muy incipiente ese movimiento, ¿no? Pero la cuestión es que, o sea, yo desde muy pequeña estuve como muy impregnada de esas historias que contaban las mujeres, que cuentan muchas historias a lo largo de la jornada, a la hora de hacer, yo qué sé, todas esas tareas domésticas tan aburridas, tan pesadas, pues si no se hubieran contado historias, yo creo que se hubieran suicidado, ¿no? Y entonces, hay muchas cosas que yo no recuerdo, pero de repente, al intentar construir ese mundo, yo voy
dejándome llevar por algo que bueno, podemos hablar también, que es un poco el inconsciente, ¿no? Y de repente aparecen cosas que tú no sabías ni que estaban, ¿no? Pues el otro día yo tengo en Madre de Leche y Miel una familia en la que el padre se va a trabajar a Argelia, porque la zona de la que procedemos es una zona en la que hace décadas que los hombres se van a trabajar fuera, ¿no? Entonces, hablando con mi madre hace poco, me dice, sí, porque le pregunté por primera vez por sus abuelos, porque no hay, tampoco se cuentan muchas historias del pasado en realidad, ¿no? Y me dice, sí, tu bisabuelo en esa época estaba en Argelia, ¿no? Estaba en Argelia, era un elemento real de la familia que había aparecido en la novela, pero que yo cuando lo escribí no era consciente de que estaba escribiendo. Entonces, no sé, bueno, todo esto no sé por qué te lo contaba, pero la cuestión es que... Porque estás haciendo como hacemos cuando escribimos, divagas y vas llegando a los sitios. No, pero que cuando quieres representar un mundo que es invisible, porque es un mundo de mujeres, es un mundo de inmigrantes, es un mundo de pobres, es un mundo de los que están a los márgenes, que nunca aparecen representados en ningún sitio y que además cuando aparecen no suele ser un buen resultado. Tienes esa necesidad de representar esa realidad. Entonces, para mí hay como una tensión entre esa necesidad y la necesidad también de seguir siendo una escritora normal, ¿no? Porque cuando a veces dices, yo quiero ser una escritora normal, la respuesta que te dan es, pues habla de personas normales, sino de estas mujeres de origen inmigrante, esto me lo han llegado a decir, ¿no? Habla de personas normales, sino de inmigrantes marroquíes que viven en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, para mí lo difícil es entender cómo hacer compatible ese anhelo de ser fiel a esa realidad y a ese contexto y a la vez, cómo se defiende la literatura realista, la escritura realista en estos momentos en los que, todo es autoficción o todo es... Bueno, lo sé, sí. No sé. Creo que es una parte, creo que vivimos en un momento que la literatura es muy plural y no hay una corriente hegemónica y aunque la hubiera, no hay una voluntad de imposición, en el sentido de que no hay una escuela o un canon que te dicte que tienes que escribir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Yo creo que en ese sentido somos afortunados de vivir en esta época, porque tenemos una capacidad de imposición de nuestra literatura que no han tenido otras generaciones de escritores, que han tenido que luchar de otra forma para imponerse a un canon mucho más rígido, del que creo que ahora hay una diversidad de propuestas literarias y hay una elasticidad en el gusto del público que no existía en otros sitios y que eso juega a nuestro favor y que nos permite hacer una literatura o presentar una literatura con una posición mucho menos feroz de la que se vivía en otras generaciones, ¿no? Incluso eso a mí me ha provocado, cuando decías cómo dar voz y cómo dice, yo quiero ser una escritora normal. Yo no sé lo que es ser un escritor normal. No, tampoco, no lo sé. ya no quiero serlo, ¿eh? O sea, esto no existe, no sé qué es ser un escritor normal. Un escritor tiene que buscar el espacio en el que está cómodo y contando lo que él quiere contar. Y en mi experiencia, eso significa intentar romper en lo posible las fronteras entre la literatura y la vida, ¿no? y que haya una confusión lo más rica posible, ¿no? y que se alimenten la una y la otra de todos sus elementos y que se rompa esos convencionalismos de la ficción que nos han en los que hemos vivido durante muchas décadas, ¿no? La ficción es una cosa muy rara
de la que ha dominado la literatura occidental en los últimos 5 siglos, pero realmente requiere del lector y del escritor un esfuerzo muy extraño, ¿no? Al que nos hemos habituado, estamos habituados porque nos hemos educado en ello, pero si lo pensamos un poquito, la ficción es una cosa muy extraña, muy rara. Ahora incidiré en eso, pero con lo que tú contabas de cómo cuento yo estas historias que parece que no le interesan a nadie o que no están dentro del canon o que no parecen que vayan a interpelar al público, ¿no? Porque no responden a su realidad o no responden a lo que se supone que tienen que leer y demás. Para mí eso ha funcionado tradicionalmente, ahora ya empiezo a dudar, pero ha funcionado tradicionalmente en mi carrera como un elemento o como una alarma de que voy por el buen camino. O sea, para mí cuando mi madre, que es mi principal opositora en todo lo que he hecho, cuando yo le contaba o intentaba contarle qué libro quería escribir o qué libro estaba escribiendo, y me miraba horrorizada y me decía, qué chorrada, hijo. O sea, pero ¿por qué te interesan estas cosas? ¿Por qué? O sea, y me pasó sobre todo con el libro que más le interpelaba a ella, que era un libro que se titulaba Lo que a nadie le importa, que era una historia de mi familia centrada sobre todo en mi abuelo, en su padre, ¿no? Y yo fui a contarle, digo, mira, me interesa, estoy trabajando mucho la vida de mi abuelo, quiero que me cuentes más sobre tu padre, cuéntame cosas, vamos a hablar, vamos a comer tranquilamente y te relajas y me cuentas cosas. Y me miró diciendo, claro, o sea, sí, te echo más vino para que cuentes más cosas y te relajes. Y mi madre, claro, me miraba diciendo, ¿pero por qué? Si esto no me importa ni a mí. Es decir, esto no le importa a nadie. De ahí salió el título, Lo que a nadie le importa. Para mí esto es sintomático cuando yo encuentro un rechazo y una rareza. Para mí es sintomático de que voy por el buen camino, porque creo que un trabajo del escritor es intentar convencer al lector de que lo que va a leer le importa, aunque a priori no le interese. Para mí el mayor elogio que me pueden decir, los mayores elogios que me han hecho como escritor han sido, no me interesaba absolutamente nada a priori el tema que tratabas, pero he empezado a leer el libro, me ha encantado, me ha entusiasmado y al final he acabado entrando en toda la historia, ¿no? Creo que es un trabajo que se nos impone, el intentar ir por delante, no por detrás, no detectar, no jugar a ser detectores de qué puede interesar a los lectores, sino decir, esto me interesa a mí y te voy a convencer de que a ti también te interesa, aunque parece que no, que es algo que está fuera de todo tus coordenadas, ¿no? Que nunca jamás has pensado en las mujeres del Rif, ni en los hombres del Rif que emigraban a Argelia hace 100 años. No, ¿a qué no has pensado en ello? ¿No has pensado? Pues bueno, aquí hay una historia que te va a interesar. Esto creo que es parte de nuestro trabajo, creo que es parte del esfuerzo que tenemos que hacer y es parte de lo que hace valiosos nuestros libros, teniendo en cuenta que yo considero que la literatura es inútil y que su mayor virtud es la inutilidad. Pero dentro de esa inutilidad de la que podemos hablar luego si da tiempo, que no lo creo, una de las maravillas de la literatura es poder abrir al lector un mundo que no sospechaba que existiera y que creía que no le importaba. Pero sí le importa. ¿Por qué? Porque es experiencia humana. Porque no le importa por la literatura, le importa por lo que tiene de vida. Le importa porque se reconoce a sí mismo en algo que aparentemente no estaba. A mí uno de los momentos más bonitos que he tenido en mi carrera literaria sucedió en China, en un festival que me invitaron para hablar de La Hora Violeta, que era un festival en inglés y en chino. Yo no estaba traducido al chino entonces, estaba solo traducido al inglés, y era un festival para expatriados. Entonces venía mucha gente, venía sobre todo gente de las embajadas y gente de la comunidad extranjera de Pekín. Era una cosa muy cosmopolita, no, chinos había muy pocos. Era un festival de China, pero a los chinos no se enteraron de que fuimos para allá. Y en uno de los coloquios había, como en la última fila, había una señora con un turbante enorme, una señora negra con un turbante muy historiado, muy bonito, que estaba muy emocionada oyéndome hablar todo el tiempo, ¿no? Muy emocionada. Y al final levantó la mano, dijo que se había leído mi libro. La Hora Violeta es un libro que habla de la muerte de mi hijo Pablo, ¿no? Y entonces
me dijo que era una mujer de Eritrea que vivía en China, que no conocía España, que no sabía nada de España, ni la ubicaba en un mapa prácticamente, ¿no? Y que, sin embargo, había leído mi libro y se había reconocido en la experiencia, de una forma muy íntima hasta llegar al llanto, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace la literatura, romper todas esas barreras culturales y esos a prioris. A mí eso me emocionó muchísimo. Dije, claro, o sea, nos ha hermanado la experiencia a partir de la literatura. Y lo que te ha hermanado es la literatura, es como lo he contado, evidentemente, pero te ha hermanado la vida que hay en ese libro. O sea, lo que he transmitido en eso. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Eso es lo que justifica la comunicación de las obras, y eso es lo que justifica el que estemos aquí hablando, el que estemos escribiendo y demás. Creo que es lo que yo busco como lector, ¿no? Intentar, por eso eso te habrá pasado a ti también con las traducciones, que una de las... Igual te ha pasado menos porque eres más internacional, pero a mí con muchos libros que tienen mucho que ver con España, ha habido muchos editores extranjeros que los rechazan a priori, sin leerlos, diciendo, no, es que es un libro muy español, esto no va a funcionar a mí. Digo, hombre, claro, siendo un escritor español, digo, que te cuente, yo de un escritor noruego no quiero que me cuente Zaragoza, yo quiero que me cuente, que me hable de los fiordos. Es decir, me interesa, o sea, el hecho de que un escritor noruego me hable de Noruega me parece que es un atractivo y no un demérito, ¿no? Y sin embargo hay esos prejuicios en torno de que hay barreras culturales que son imposibles de superar, ¿no? Y que si fuera un libro más internacional, que no tuviera tantas referencias locales, que no tuviera tanta, pues se vendería mejor. Y a mí me parece que es al contrario. Es decir, yo creo que cuanto más concreto, cuanto más local, cuanto más metido está el libro en una experiencia concreta, más fácil es identificarte con él, más fácil es emocionarte y más fácil es llegar a ello, porque al final de lo que estamos hablando es de cosas que son universales y que están ahí desde el principio de los tiempos de la literatura, ¿no? Y que tienen que ver, o sea, ¿qué me une a mí a Ulises? O sea, ¿qué tengo yo que ver con Ulises? No tengo nada que ver, absolutamente nada, con un señor de la guerra de Troya que está volviendo y que se va encontrando un montón de cosas sobrenaturales. No tengo nada que ver. ¿Por qué narices me emociona a mí la Odisea hoy, tantos años después? Porque la literatura transgrede todas esas barreras del tiempo y del espacio, las transgrede desde el principio, ¿no? No, estaba pensando que nadie escribe historias situadas en lo universal. Todo el mundo escribe historias situadas en lo concreto, en lo local, sea real o sea claro, ¿qué vas a vender? Dice, esta historia transcurre en una ciudad cualquiera, en un tiempo indeterminado, con unos personajes estándares. Sería un buen ejercicio ese, escribir una historia en la que no hubiera ningún elemento concreto, ¿no? O sea, como queriendo hacer... No, eso no existe. Pero me hace mucha gracia porque has afirmado que la literatura es inútil, que no sirve para nada, y luego has dado todas las razones que demuestran su utilidad. Sí. Pero es inútil en un sentido político, pero eso sería para otra discusión. Pero yo vi o sea, tuve la suerte de ver hasta qué punto puede ser útil el tener la posibilidad de darle sentido a la propia experiencia, incluso cuando no tienes ni idea de todos estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Yo siempre hago referencia a esas mujeres con las que crecí porque realmente ahí yo aprendí muchísimo sobre la importancia del narrar. O sea, eran mujeres que estaban en unas circunstancias tremendas, en un encierro, de hecho, sin casi nada para poder, no sé, evadirse un poco de esa realidad tan dura, y en cambio tampoco se les había permitido escolarizarse, formarse, o sea, tener todos esos instrumentos que nos sirven para pensarnos y para entender qué es lo que nos está pasando. Y en cambio, yo cuando las veía reunidas alrededor de un té o de un desayuno y empezaban a contarse lo que les pasaba, y no contarse lo que les pasaba de cualquier forma, sino desplegando todos los recursos propios de la narrativa que nosotros conocemos más por escrito, cómo ese proceso para ellas suponía
un alivio, con lo cual lo del psicoanálisis yo te invito a que te lo replantees, porque la terapia en realidad... No, una cosa es hablar, por supuesto que es un alivio. No hablar en pero hablar terapia. Sistemáticamente con un cura, guión psicólogo, que te condiciona y te está guionizando el relato. No has hecho terapia, y te está llevando, parece. eso no, por ahí no. No has hecho terapia, Sergio. No, claro que no he hecho terapia, pero nunca. Si hubieras jamás, hecho ¿no? terapia sabrías que en realidad no te dicen nada. O sea, el tema es que no te dicen Pero absolutamente eso es peor, nada. es una estafa, te están cobrando No. 300 euros por nada. Claro, pero así tú articulas tu propio discurso y a base de hablar y de sobreponerte a la incomodidad del silencio, que eso es, acabas descubriendo realmente cuáles son los temas que te importan de verdad y qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, cuál es el punto, el nudo más importante de tus conflictos, ¿no? Pero bueno, las mujeres de las que yo hablo, las de mi familia, no es que estuvieran haciendo terapia, sino que simplemente compartían y era interesante ver cómo, no sé, se esforzaban en hacer que ese discurso, ese relato fuera, no sé, tuviera un impacto en las otras mujeres que escuchaban. O sea, había una intencionalidad en lo que contaban, ¿no? Pero más útil todavía que el distraerse o que el aliviar ¿no? las tensiones cotidianas, para mí lo más impresionante es ver cómo ese instrumento de narrar, del poder narrar, al final acaba siendo un instrumento de supervivencia y de resistencia. De resistencia cuando estás en unas circunstancias en las que realmente tienes que esforzarte por mantener, ¿no? Por mantenerte en pie, ¿no? Y ahí yo creo que es muy útil la literatura en todas sus formas, ¿no? Pero bueno, has hablado un poquito de tu madre y es curioso que las madres casi siempre ¿no? aparecen mucho en las conversaciones, en muchas conversaciones de escritores, pero hablamos un poco antes de que cuando lo que escribes está como muy cercano a tu propia realidad, lo que supone eso para el resto de personas que te rodean, ¿no? Normalmente es complicado tener un escritor en la familia. Es una catástrofe, es una catástrofe. Tener un escritor es una catástrofe. Además, creo que lo asimilan tarde. O sea, en mi caso yo creo que se dan cuenta a partir del cuarto libro, se dan cuenta de lo terrible que es. Al principio les hace mucha ilusión, o sea, sobre todo en familias como la mía que no tienen, en fin, no había escritores ni hay nada parecido, ningún oficio intelectual ni nada. Entonces hacía mucha ilusión que el primogénito listo que había de la universidad y tal, pues que escribiera sus cosas, era un motivo de orgullo. Y se dieron cuenta. Se dieron cuenta tarde de que era una maldición que había caído sobre la familia, porque evidentemente, sobre todo, da igual, o sea, yo escribo de una forma muy autobiográfica y muy abierta, pero aunque escribiera de forma encriptada y aunque escribiera intentando camuflar en un mundo de fantasía y de ficción todo lo que cuento, se reconocería. O sea, y quien se sentiría dolido, se siente dolido, porque en la escritura cuentas cosas que en la dinámica social no te permites expresar muchas veces, y que hay muchas cesuras y muchas cosas que no aparecen, pero lo reconocen, y lo reconoce la gente que se siente aludida, lo reconoce y se siente dolida exactamente igual, aparezca con nombres y apellidos o aparezca camuflada, da lo mismo, ¿no? Y yo creo que es una catástrofe, de verdad, para una familia que le brote un escritor, ¿no? Es como si te brota una enfermedad, es una cosa que unos sobrellevan mejor que otros. Y es verdad, y en mi caso sí que ha supuesto conflictos relativos porque también clarifican mucho el ambiente, porque hay gente, descubres cuando te vuelves escritor,
que no es una cosa que surja de la noche a la mañana, quiero decir, ya venías apuntando maneras desde la adolescencia, quiero decir, tampoco es algo que les pille mucho a la gente por sorpresa porque llevas escribiendo toda la vida. En el momento en el que ya te conviertes en un escritor y ya no eres solo el tipo ridículo que dice me gusta escribir y que todo el mundo toma cachondeo, ¿no? y que en un momento dado lo conviertes en tu modo de vida, se clarifica mucho el horizonte porque ves que quién te entiende, quién está contigo y quién no, ¿no? Y quién realmente es capaz de acompañarte en tu vida y quién no soporta aquello, ¿no? Y quién no soporta sobre todo verse delante de un espejo, que es lo que provoca la literatura. Yo he tenido muchos más disgustos, muchísimos más disgustos, por decir la verdad que por mentir, es decir, en la literatura. Bueno, me han reprochado mucho más las verdades que las mentiras, o sea, distorsionar una realidad para camuflarla, para contar, o las caricaturas que he hecho, que he caricaturizado a gente, evidentemente, he tratado con crueldad a gente, he ridiculizado, he hecho, en fin, lo que me ha dado la gana, que es lo que hacen los escritores, ¿no? Y me he vengado de gente, o sea, he hecho todo, me he quedado a gusto muchas veces en los libros, ¿no? He sido generoso y mezquino a la vez en muchos de mis libros. Los reproches más duros y más dolorosos que me he llevado han sido por gente que se ha visto reflejada en los libros, se ha visto reflejada fielmente. Ha visto Pero igual no se ven así, ¿sabes? No, o sea, no han soportado la verdad, no han soportado el espejo en el que les ponía el libro. Y son los reproches que he visto. O sea, porque no reprochaban el retrato, o sea, la forma, sino la mera existencia, el hecho de que eso estuviera contado. O sea, era lo que reprochaban. Han sido poquitos, pero yo, mi experiencia es que la gente no le gusta verse en los libros porque nos incomoda mucho vernos contados por otros. Nos incomoda muchísimo. Porque mucha gente no se reconoce, pero cuando te reconoces es peor. O sea, no reconocerte es normal, creo que a priori. Yo nunca me he reconocido en los retratos que han hecho de mí otros, nunca. Y doy por hecho que nunca me voy a reconocer, porque siempre hay una construcción de personaje. Pero el día que me reconozca sé que me va a doler. Lo sé, o sea, sé porque, en fin, me van a dar donde duele y van a hacer un retrato de mí que yo probablemente no sea capaz de hacer. Estoy convencido. Yo te tengo que confesar que en este tema, bueno, me lo he tomado de una forma un poco más dramática, porque sí, desde muy pronto me di cuenta de que escribir tenía consecuencias. Y decir lo que no se puede decir tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Yo, de hecho, empecé a escribir porque había muchas cosas que no las podía decir. Una amiga recuperó una redacción que hice en no sé, sexto, séptimo de GB y escribía: en mi casa hay un problema y es el machismo, ¿no? Con 12 o 13 años. Y había realmente muchísimos temas sobre los que no se podía decir absolutamente nada, que eran tabú, que cuando hay una ley del silencio, realmente eres muy consciente de que romper con esa ley del silencio sobre las cosas, o sea, el mero hecho de nombrar las cosas ya está suponiendo una conducta rebelde, pues que hay que castigar de un modo u otro, ¿no? Entonces yo fui escribiendo, digamos, sin publicar durante mucho tiempo, precisamente por eso. Y me di cuenta muy pronto y fue un momento de crisis, porque, bueno, cuando pagas un precio muy elevado, pues te lo planteas, porque, no sé, es un... No, hay que plantearse. Te lo planteas, ¿no? Es una pero con el tiempo me di cuenta de lo que hablábamos antes, ¿no? Que escribir tiene o sea, pagas un precio por escribir, pero si dejas de hacerlo, yo creo que pagas un precio mucho mayor, que es el de renunciar a lo que realmente necesitas hacer, ¿no? Y no hay más, o sea, son las dos posibilidades que tenemos y tenemos que vivir asumiendo las consecuencias del camino que hemos tomado, ¿no?